De nuevo, muy buenos días para todos. Gracias por conectarse el día de hoy a nuestra webinar, el informe El ambiente laboral en Colombia, informe que cierra la presentación de informes que hemos tenido a nivel nacional durante todo este año. Los que ya conocen nuestros informes saben que presentamos este informe tanto por regiones como por sectores y con esta presentación cerramos el ciclo de informes del 2024. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hoy nos acompaña Jaime Urquijo, quien es director de proyectos de la firma Great Place to Work en Colombia, quien nos presentará a continuación el informe consolidado a nivel país del ambiente laboral. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. André, gracias a ti como a todos los asistentes a esta presentación. Tenemos una cantidad de información pues abundante. Vamos entonces a arrancar para no demorarles más. Este informe es un informe recoge muchas opiniones, más de 700.000 personas opinando sobre el ambiente laboral en más de 1.000 organizaciones en Colombia. El informe pues producido muy recientemente. En esta parte lo que hacemos es mostrarles a ustedes qué sectores están participando. Y por supuesto, en un informe tan amplio como este, pues todos los sectores de la economía del país están representados. Estos son los de mayor participación. Acá estos van siendo los de menor participación. Y esta es la última página en lo que hace a participación. Las opiniones se recogen mayormente en Bogotá, hay que decirlo, ahí está más de la mitad de las personas que están opinando, pero también tienen protagonismo importante las opiniones de Medellín y su zona metropolitana, también las de la región costa e incluso de Cali. Ya el resto del país aparece de una forma más dispersa. Vamos a dar acá una primera mirada para saber quiénes están opinando. Y la mirada natural, pues, es a través de sus características demográficas. El 5% de las personas que opinan en estos ejercicios se consideran a sí mismos una minoría étnica. Acá ya de entrada, pues hay que hacer un comentario. Es evidente que las minorías étnicas no participan del mercado laboral como las mayorías. Las minorías étnicas en Colombia son cerca del 14%. Fíjense que acá solamente están representadas en un 5%. Muchas minorías de Colombia están al margen de la formalidad laboral. Y digo formalidad pues porque obviamente este ejercicio centra su atención en quienes trabajan formalmente en Colombia. Acá también tenemos otro dato que nos obliga a hacer una referencia de naturaleza social. El 47% de las mujeres están opinando acá. Debería ser el 51%. Esos 4 puntos porcentuales no les quepa ninguna duda que es el costo que pagan las mujeres por lo que se denomina la economía del cuidado. Cuidar a niños, cuidar a mayores, atender a otros en general, es lo que habitualmente le corresponde a ella, simplemente por una tradición social, no porque sea una obligación, y en consecuencia es la primera opción a la hora de marginarse del mercado laboral. Por supuesto, esto es toda una lucha que debemos acometer como sociedad. Ha habido mejoras, uno ve en las ciudades donde hay más desarrollo económico que hay una mayor participación, pero como país todavía hay acá tarea por hacer. No está de más comentar que sobre este tema, pues ahondamos de una manera más
profunda en el informe de las mejores organizaciones para trabajar para las mujeres que vamos a estar presentando el 7 de marzo próximo. En lo que hace a orientación sexual e identidad de género, el 6% de, el 4%, perdón, de las personas ha manifestado pertenecer a la comunidad LGBT+, más, y el 2% ha preferido no responder. Esto se consulta para poder detectar si en el sentir de quienes pertenecen a esta comunidad hay oportunidades de mejoramiento en relación con el ambiente laboral que les toque a ellos de manera directa. En lo que hace a la edad, pues el perfil etario es naturalmente el que uno prevé de personas más jóvenes o muy jóvenes, son una menor proporción. La proporción más alta, si se quiere, está concentrada entre quienes tienen entre 26 años y 55. Ahí está cerca del 83% de las personas que están trabajando. Quienes tienen 55 años o más son un 9% de la población laboral. En lo que hace a formación académica, la formación académica mayoritaria es la de profesionales. Ahí está el 57% de la población. El 27% manifiesta tener formación de posgrado. La formación técnico-tecnológica es muy relevante, es cerca de una cuarta parte, un 24%, y todavía hay una cantidad grande de colombianos en el mercado laboral que tienen formación básica o secundaria. El, Algo importante en estos análisis es tener en cuenta que no solamente tenemos personas en el rol de colaboradores de una organización, sino también que tenemos estudiantes al mismo tiempo. Esto es, pues, una realidad, si se quiere, más desafiante, porque una persona que esté atendiendo estas dos responsabilidades, ciertamente todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo se vuelve de la mayor importancia. El 15% de las personas que hoy están trabajando, lo digo pues generalizando a partir de estas muestras, manifiesta que debió interrumpir sus estudios. Es una proporción alta que hemos venido advirtiendo en una línea de tiempo que ha ido disminuyendo desde cuando comenzamos a indagar sobre esto cerca de 10 años atrás. En ese momento, esa proporción era cercana al 20%. Entonces, a veces perdemos de vista que en los últimos años en Colombia ha habido unas ganancias sociales importantes. La estadística dice, a pesar de los desafíos del tiempo actual, que Colombia logró sumar, acrecentar su clase media, de acuerdo con los parámetros definidos por los economistas, en 10 puntos porcentuales aproximadamente en los últimos 15 años. Ese es un logro social muy importante que por supuesto hay que proteger. En lo que hace a la antigüedad de las personas en las organizaciones, hay una proporción alta, la mayor de todas, que nos dice, tengo menos de 2 años de vinculación. Por supuesto, esto es de alguna manera normal. La rotación o el primer empleo, pues son los que explicarían esta mayor proporción de personas con menos de 2 años de antigüedad. Y entre 2 y 6 hay un 29% de colaboradores. Importante poner de presente, el 11% de las personas tiene 16
años o más. Eh, Entre 11 y 16, otro 11%. No hay duda de que ahí hay una estabilidad importante. No nos sorprendería, vamos a proponernos averiguar esto, cómo son estos porcentajes en un país muy desarrollado y con mucha estadística como Estados Unidos. Tenemos la sensación de que personas que tienen 11 años o más, pues difícilmente alcanzan a un 10% en el agregado nacional. El 52% de las personas es el único responsable de la economía de su núcleo familiar. Y hay una proporción ligeramente menor donde esa responsabilidad es compartida. Por supuesto, estas cosas van cambiando, van moviéndose hacia una responsabilidad dual en la medida que hay más desarrollo económico en una sociedad. Eh, en lo que hace el número de empleadores, el 15% de las personas solamente ha tenido a un empleador, sea porque está en una etapa muy temprana de su vida laboral o porque todavía no ha cambiado o porque ya viene de esa cultura que ya es muy lejana para muchos, en la que una persona se vinculaba a una organización para toda la vida. Eso que era más propio de la vida de nuestros padres, ahora es una historia decididamente rara. Y el 61% de las personas manifiesta tener 3 empleadores o más. Por supuesto, cuando una persona opina del ambiente laboral, no es lo mismo cuando ha tenido solamente un empleador que cuando ha tenido más empleadores. Quien ha tenido solamente un empleador, pues de alguna manera está comparando a su organización con lo que se imagina que sería una organización ideal. En lo que hace a la interacción con clientes externos, el 54% manifiesta tener una interacción permanente. Esto también repercute en el ambiente laboral. A veces esto pasa a tener un papel muy significativo. Imaginen ustedes quien trabaja, por ejemplo, en, en el servicio al cliente, en una aerolínea, a veces expuesto a el respeto de los clientes por razones que son del todo ajenas a su trabajo. Eso pues decididamente influye de manera importante en la experiencia del ambiente laboral que tiene una persona. Muy bien, una referencia corta a cómo se hace este ejercicio de valorar los resultados. Emitir un juicio de valor, decir qué tan buenos son, es algo muy complejo y que demanda acá el apoyo de la tecnología. Este es el nombre de esa tecnología. ¿Y qué es esa tecnología? Es un algoritmo de aprendizaje de máquina, estrictamente hablando no es uno, son varios algoritmos que están diseñados para aprender de las características que nos comunican las personas que están presentes, ya sea en ellas, su género, su edad, los de la organización para los que trabaja, los que tienen que ver con el momento del colaborador en la organización o de la relación que tiene el colaborador con la organización e incluso geográficas. Todas estas son posibilidades de aprender. ¿Qué opinan, por ejemplo, las mujeres? ¿Qué opinan los jóvenes? ¿Qué opinan las personas que trabajan en el sector gubernamental? ¿Qué opinan las personas que trabajan en compañías muy grandes? Estos son múltiples aprendizajes que van teniendo lugar
La verdad se ha dicho, esto es casi un lujo. Si nos ponemos a pensar cómo se hacía nuestro trabajo 10 años atrás, en la que estas tecnologías o no están disponibles o no las conocíamos. Y ahora ya esta tecnología pues apoya mucho ese proceso de entender, de comprender. Y al hacerlo, pues nos permite valorar de forma muy cuidadosa las opiniones que estamos recogiendo. Entonces, simplemente para que esto no sea muy difícil de comprender, eh, esta tecnología se da cuenta que no se puede valorar de la misma forma respuestas de las personas más jóvenes en los 20 y de las respuestas de las personas más senior, incluso en los 60 y algo, relacionadas con el deseo de permanencia. Pues ya una persona muy joven, ya lo que nos está diciendo, no, la permanencia para mí no es un asunto muy importante. Yo prefiero ahorrar unos pesos para hacer un viaje, para continuar mis estudios. Y la verdad sea dicha, me interesa conocer varios empleadores. Mientras que unas personas más seniors, 50 y tantos, 60 y algo, pues no, ya ven en la permanencia un atributo positivo y lo desean. Entonces, unos y otros comunican una sensibilidad muy diferente en relación con ese deseo de permanencia. Respuesta sobre el balance de la vida personal, vida laboral, de quienes trabajan en Bogotá o en una población pequeña de Colombia, pues es muy distinto, muy distinto. La vida en Bogotá es muy desafiante, su tráfico, la seguridad misma, las distancias, pues nos retan a en ese balance. Quienes están en el rol de padres, los colegios de los niños, los buses pasando muy temprano en la madrugada. Esas son cosas que una persona que trabaja en una ciudad pequeña, pues le suenan como exóticas, como rarísimas, como algunas de ellas imposibles de ser aceptadas desde una perspectiva diferente. Entonces, ya vemos que cuando se opina sobre el balance de la vida personal, vida laboral, en Bogotá tiende a estar la opinión más crítica. No podemos ignorar eso cuando se valora esa opinión. O sobre la seguridad física. Quienes trabajan en actividades industriales son hipersensibles a este tema. Lo cuestionan con frecuencia. ¿Por qué? Porque es un tema de la mayor importancia para ellos, porque un descuido en una planta industrial pues puede tener como consecuencia una fatalidad, mientras que para quienes trabajamos en roles de tipo administrativo, en oficinas, en espacios que no son plantas de producción, pues estos temas que tocan a la seguridad física los vemos, los sentimos como muy lejanos y distantes. Salgamos de esto, o esto simplemente para mostrarles sobre qué cambio, qué implica esta tecnología. Acá tenemos un conjunto de sectores económicos. Cada puntico de esos es un sector económico. Y ahí está, en lo que está resaltado, la opinión que en ese sector, actividades de asociaciones empresariales y profesionales de membresía, se tiene sobre capacitación, sobre formas de desarrollo en la organización. Una aclaración, actividades de asociaciones empresariales, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, cámaras de comercio, profesionales de membresía, por ejemplo, gremios. Entonces, si uno mira este resultado en relación con este aspecto evaluado, uno diría, no es un resultado espectacular, está en el rango medio un poquito como hacia abajo, pero uno no sentiría que acá hay una oportunidad fuerte de mejoramiento. Sin embargo, ya cuando uno trae esta tecnología rastrea la
información de una manera más detallada. Y entonces esta tecnología dice, pero ojo, fíjense la opinión que tiene sobre este aspecto las personas que están trabajando en una modalidad de trabajo híbrido, híbrido a veces de manera remota, a veces de forma presencial. Acá ya uno concluye, esta opinión está en un nivel muy bajo. Y estamos hablando del mismo fenómeno. Lo que antes veíamos en la parte baja del rango medio, si miramos a este grupo, diríamos, esto está en un nivel muy bajo. Pero también podríamos formar una opinión muy diferente, si nos atenemos a lo que nos dicen las personas que tienen 16 años o más de antigüedad en su vinculación a la empresa. Entonces, son múltiples formas de ver una realidad. Por un lado, habíamos creído que esto estaba en la parte baja del rango medio. Por otro lado, viendo quienes trabajan en trabajo híbrido, dijimos, esto está muy bajo, pero cuando veíamos las personas que tienen 16 años o más de vinculación, concluíamos que esto está en excelente. Entonces son múltiples fotografías que podemos tomar de la misma realidad para llegar a concluir que esto está en un nivel alto. Esto es lo que nos permite la tecnología, recoger múltiples formas de ver la información para poder entregar una valoración que se considere que recoge el sentir más amplio de los diferentes grupos representados en la compañía. Muy bien, entremos al modelo de Grip Stewart. Esta parte casi que quisiera hacerla volando, porque sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Este modelo, pues la verdad se dicha, es de mucho reconocimiento y es un modelo construido a partir de reflexiones muy sencillas que reconocen que la contribución que hacen las personas a una organización comienza por un hecho simple, están vinculadas a ellas. Y esa vinculación se dio porque se planteó una transacción y esa transacción esos términos de esa transacción fueron aceptados. Por supuesto, estas son cosas muy formales que van dando paso a un tipo de relacionamiento diferente, a un relacionamiento que donde los aspectos de índole afectiva, si se quiere, son mucho más relevantes. Y entonces acá tenemos una mirada muy formal, una mirada en un terreno ya más afectivo que nos cuenta cómo es el vínculo, qué tan fuerte es el vínculo que siente esa persona con la organización. Y si a ese vínculo se le suma la experiencia compartida, la que uno tiene con todos los elementos intervinientes en el trabajo, pues ya en ese momento tenemos todo lo que va a repercutir en el ambiente laboral. Ambiente laboral que se apoya en 5 dimensiones. La primera de ellas, la credibilidad. ¿Qué tan fuerte es la conexión que el líder ha establecido con su equipo de trabajo? Respeto hace referencia a qué tan sólida es la respuesta que se da a las necesidades y expectativas de las personas, colaboradores, líderes de la organización. Ecuanimidad hace referencia a algo muy complicado. ¿Qué tan comprometidos están acá con la equidad, con la justicia? Es ciertamente algo que es inherentemente complejo. El compañerismo pues ya se mueve a un plano diferente a la conexión social que establezco con las personas que me rodean y por otro lado ya el impacto que todo esto tiene en los sentimientos de la persona, el orgullo que la persona siente por las diferentes facetas de la organización. Los 3 primeros aspectos son los fundamentales, los fundacionales. ¿Por qué? Porque son los que repercuten en la
formación de la confianza, y la confianza es el gran activo de un gran lugar para trabajar. Casi que podríamos decir entonces que el informe que vamos a ver, o que estamos empezando a ver, es un informe que gira alrededor de qué tanta confianza hay en las organizaciones. Muy bien, no olvidemos algo cuando en estas cosas. Nosotros estamos pidiéndole a personas que opinen, no le estamos pidiendo a máquinas que nos digan cómo son los lugares en los que están funcionando. Y las personas, nuestras opiniones, en todos los casos son subjetivas. No existe tal cosa como una opinión objetiva, ¿no? A veces uno escucha que una persona le pide a otra o a otras, por favor respondan objetivamente, eso es ciencia ficción, eso nos es imposible. Nuestras opiniones están embargadas de nuestra forma de ver las cosas, forma que se ha ido construyendo desde el útero mismo, desde nuestra historia de vida, desde nuestra psicología, desde nuestras sensibilidades, desde la comunidad en la que hemos crecido, todo eso va influyendo. Y cuando entramos a mirar qué está influyendo, lo que más estamos encontrando son factores personales. Factores personales como la edad, como el género, incluso como la percepción étnica de la persona, su preferencia sexual. Son asuntos, aspectos que influyen sobre sus opiniones. En menor medida, pero casi ahí, factores organizacionales. Después, factores laborales. Recuerdo que el factor laboral es aquel que toca a la persona en la organización. Por ejemplo, mi antigüedad. Por ejemplo, mi nivel de responsabilidad. Y factores geográficos que hacen referencia, por ejemplo, a la ciudad en la que la persona trabaja. Si uno quisiera entrar a mirar esto de una manera más detallada, en factores personales tendría que ver muchas cositas. No hay ninguna por sí sola determinante. Son muchos elementos intervinientes. Mientras que en factores organizacionales sí hay dos que son muy significativos. El sector económico no da lo mismo trabajar, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos que trabajar, por ejemplo, en una organización dedicada a servicios profesionales como el derecho, por ejemplo. Esto es muy diferente y eso se nota. Eso no se podría ignorar. Eso es relevante. Y también la propiedad. Y alguien podría decir, la propiedad, esto toca a personas naturales, que el propietario sea fulanito de tal, que es una persona muy adinerada en Colombia. No, la propiedad principalmente hace referencia a si es propiedad privada, propiedad pública, propiedad corporativa. ¿Qué es propiedad corporativa? Por ejemplo, una caja de compensación. Andrés. Ay, me disculpa, te interrumpo, es que nos hacen una pregunta por el chat. Nos dice Diana Rodríguez, ¿cuál sería la diferencia entre los resultados que se presentan del Contextual Assessment frente al análisis de resultados por demográficos que tradicionalmente se hace en mediciones de ambiente de trabajo? Se ven y comparan visiones por edades, antigüedad, tipo de contrato, etcétera. Eso es una excelente pregunta que yo me quisiera quedar respondiendo la mañana entera. Esa pregunta es buenísima, buenísima y entonces me va a tocar refrenarme para, para poder marcar mi respuesta en el tiempo que tenemos disponible. Efectivamente, si una persona navega a través de las demografías, por ejemplo, la respuesta de las mujeres con respecto a las respuestas de mujeres, ahí tendría
una primera aproximación a lo que hace una tecnología como el contexto al hacer. Casi que se podría decir que ese arranque, ese arranque es idéntico en los dos casos. ¿En qué momento se comienza a diferenciar? En que la persona hace este ejercicio o se propone hacerlo, pero al cabo de un tiempo se da cuenta de que ese reto desborda su capacidad. ¿Por qué? Porque esto no solamente hay que hacerlo en el resultado agregado de toda la organización, sino que habría que hacerlo grupo por grupo. Y entonces ahí estamos hablando de un esfuerzo extraordinario. Eso por un lado. Por otro lado, ese tipo de aproximación, la máquina lo hace reactivo por reactivo. Esto para una persona es imposible si tenemos en cuenta que estamos hablando de una encuesta que tiene algo más de 70 afirmaciones. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta que la máquina encara esto de una manera que a un ser humano no le es posible. Y por otro lado, la máquina detecta qué asuntos son particularmente relevantes dentro de una determinada demografía y qué asuntos tienen un comportamiento en el que la influencia demográfica tiende a ser relativamente baja. Entonces, la máquina tiene unas capacidades que son realmente eh, imposibles de ser alcanzadas por una persona que se proponga eh, navegar a través de la información simplemente por la capacidad de filtrar la información de manera demográfica. Y acá estoy dejando de lado otro tipo de consideraciones, como eventualmente las intersecciones que hay ya entre demografías. Personas muy jóvenes que trabajan en esta determinada actividad económica, ya en ese tipo de entrecruzamientos de la información, pues ya la persona ni remotamente podría proponerse una indagación en ese plan. Espero que esta respuesta deje mínimamente satisfecha si mal no estoy, a Diana, la persona que hizo la pregunta, y estaría más que a disposición si quisiera pasar un rato más largo, media hora, una hora, un café, hablando de este tema que es para nosotros, diríamos, fascinante o extraordinariamente atractivo. Sigamos entonces acá. En factores laborales también hay una gran atomización, no hay nada que sea muy gordo, pero en factores geográficos sí. Y tiene que ver con el lugar de trabajo. Y me sirve la referencia que hacía hace un rato hacia en relación con la opinión muy diferenciada que hay en relación, por ejemplo, sobre balance vida personal, vida laboral, entre quien trabaja en una ciudad como en la capital, por ejemplo, o trabaja en una ciudad pequeña o incluso en una población de Colombia. Eso eh, eso no se puede ignorar. Sería, la verdad sea dicha, un disparate dejarlo de lado. Entonces, en ambiente laboral tenemos tres aspectos que son muy importantes, que influyen
intensamente en las opiniones de las personas y tenemos 20 aspectos atomizados donde ninguno de ellos tiene una proporción suficientemente significativa. Entonces, acá esto de alguna manera muestra por qué la gestión del ambiente laboral es mucho más compleja de lo que uno cree. Eh, Acá no hay balas de plata, no es, tenga en cuenta una única forma de ver las cosas y ya con esa forma usted va a resolver esto. Yo recuerdo, esto uno lo escuchábamos antes con muchísima frecuencia, cuando nosotros invitábamos a una nueva organización a efectuar una valoración de el ambiente laboral. Y nos decían, pero ustedes sí nos comparan, ¿con quién nos comparan? Nos comparan con empresas de nuestro sector, como si esa fuese la garantía de que la comparación queda bien hecha. Esto lo que nos dice es, si hiciésemos eso, la comparación nos quedaría bien hecha en el 12% y muy deficientemente hecha en el 88% restante. Entonces, esto no es tan sencillo y sin duda es un campo que está siendo cambiado dramáticamente por la tecnología. La tecnología que hoy se materializa en estos algoritmos de aprendizaje de máquina, pues nos ha cambiado muchos preconceptos que teníamos en relación con el ambiente laboral. Salgo de acá y ya entremos en los resultados. Y vamos a comenzar por eso que hace referencia a la parte muy formal. Una organización que plantea unos términos de vinculación y un colaborador que los evalúa y dice, pues creo que están dadas las condiciones para arrancar. Hay tres aspectos que se pueden considerar mucho más transaccionales que cualquier otro: la compensación, los beneficios o el desarrollo. El, Cualquiera de estos tres puede ser el determinante de que lleva a una persona a aceptar una oferta de vincularse a alguna organización. Lo que se pretende es que al menos uno de estos tres aspectos esté siempre bien resuelto en una relación laboral. Que la persona tenga una buena opinión, ya sea sobre la compensación o sobre los beneficios o sobre el desarrollo. Cuando eso no sucede, en ese momento hay una dificultad significativa para construir una relación laboral sostenible y perdurable, ¿sí? Entonces, acá el reto es para la organización es resuelva al menos uno de estos aspectos. Y ustedes lo que ven acá son actividades económicas, sectores económicos en los que esa respuesta en el agregado tiende a ser muy satisfactoria. Cuando nosotros hablamos de muy satisfactoria, estamos hablando, entre satisfactorio y muy satisfactorio, estamos hablando de la parte gorda de una curva de distribución normal. Ahí donde se ubican la mayoría de los resultados. Acá, pues yo no voy a entrar en cada uno de estos resultados, simplemente los pongo en la pantalla para que ustedes ubiquen el sector económico que es de su interés y acá ya uno ve la transición de los que están por encima de la mediana de los grupos comparables o por debajo. Satisfactorio, muy satisfactorio. De hecho, ustedes pueden ver acá que en algún momento las diferencias entre uno y otro son relativamente menores. Pero uno ve como sector, como sector, que esto está resuelto de manera razonable. Todos los sectores evaluados
como sector, por supuesto, de organizaciones con resultados muy buenos o resultados con muy fuertes oportunidades de mejoramiento, en su conjunto uno los ubica en la parte central de una curva de distribución. Ya cuando uno entra a la propiedad, encuentra acá que como propiedad hay algo llamativo. Las organizaciones de economía mixta eh, tienen un resultado como, como de manera consolidada que es sensiblemente mejor que el que uno ve en los demás sectores. Recuerdo acá que una compañía de economía mixta, una organización de economía mixta, es una organización que tiene participación pública y también participación de otros inversionistas que no son públicos. El resultado muestra que en esas organizaciones, tampoco son tantas en el país, estamos hablando de decenas, veintitantas de ese orden de magnitud, el resultado tiende a estar visiblemente diferenciado que cuando uno agrega las otras formas de propiedad. El, si uno entra por lugares de trabajo, acá hay algo llamativo. Barranca Bermeja no es secreto para nadie, es el corazón petrolero de Colombia. En el sector petrolero, Colombia tiene la, el, una actividad económica que tiene unos niveles de compensación que son sensiblemente mejores a los de cualquier otra o a los de muchas otras industrias. Y resulta que en Barranca Bermeja el petróleo los conecta a todos, incluso hasta por cuestiones de índole normativa. Las compensaciones tienen que respetar las que son propias del sector petrolero. Entonces, una ciudad como Barranca Bermeja es una ciudad que tiene, en uno de los aspectos de la compensación, una opinión que tiende a ser muy positiva y se ubica al tope. Neiva también tiene en la actividad petrolera una actividad importante. Pero todas estas organizaciones, lo que nos dicen las personas es, en mi caso particular, alguno de los tres aspectos transaccionales está bien resuelto. Debo llamar la atención acá. Bogotá aparece al final de esta lista. Medellín aparece ahí al lado. Entonces, no hay duda que cuando hay más desarrollo económico, en ese momento aparece un mayor nivel de exigencia para las organizaciones. Si alguien ha observado esto con mucho cuidado, diría, acá falta una ciudad importante que no estaba acá y tampoco está acá. Y efectivamente, falta una ciudad que es Cartagena. Cartagena es la ciudad en la que los aspectos de índole transaccional tienden a tener el más bajo nivel de opinión positiva. Y la razón es muy fuerte, muy clara, muy nítida, la informalidad. Eh, Creo que todos nosotros hemos leído que hay quien ha pagado por una mojarra desprevenidamente en una playa de Cartagena 500.000 pesos. Esas, un mensaje como ese, que se extiende viralmente a través de una red social, pues pone a pensar a los trabajadores vinculados formalmente, o algunos, por supuesto no a todos, pero sí a algunos, diciendo, caramba, definitivamente, si yo estuviera en la informalidad, me estaría yendo mejor. Esas cosas algunos las alcanzan a pensar. Y por eso ese imaginario lleva a Cartagena a ocupar el último lugar en Colombia en lo que tiene que ver con aspectos de índole transaccional. Si ustedes miran las diferencias entre empresas reconocidas
y las no reconocidas. Cuando hablo de empresas reconocidas que han figurado en estas listas de los mejores lugares para trabajar en el país, pues las diferencias son muy apreciables. Eh, Quisiera llamar la atención acá sobre algo. Sobre ese tercer reglón, que personas que manifiestan sin resolver. ¿A qué hace referencia? Personas que dicen, yo tengo una opinión negativa sobre la compensación, una opinión negativa sobre los beneficios, una opinión negativa sobre el desarrollo. Ustedes ven en ese 0,2% que en las empresas reconocidas, una de cada 500 personas, 500, opina de esa manera. Entonces eso es rarísimo, rarísimo. Por el contrario, en las empresas que no son reconocidas, aproximadamente una de cada 80 personas opina de esa manera. Entonces, evidentemente, hay una diferencia importante. Dudoso significa que la persona no tiene una buena opinión positiva sobre ninguno de estos tres aspectos, pero en algún aspecto está dudando. Y eso, pues, plantea un nivel de complejidad sustancialmente más bajo. Si uno mira el detalle, encuentra que en las empresas reconocidas, el 80% de las organizaciones, de los colaboradores manifiesta una opinión positiva sobre los tres aspectos evaluados. No hay duda. Se necesita un logro importante para llegar allá. Y hay una proporción sustancialmente más baja que manifiesta una opinión positiva sobre dos aspectos evaluados y algunos limitan su opinión positiva a un solo aspecto. Eh, en las empresas reconocidas, el 1% no manifiesta una opinión positiva sobre nada. Y cuando digo el 1% es porque estoy sumando los que manifiestan una opinión negativa y aquellos que están dudando. ¿Qué es lo que mejor resuelven las empresas reconocidas? Los beneficios. Por otro lado, si uno mira esto en las empresas no reconocidas, ese 80% cambia a 59%. Lo que mejor resuelven, también los beneficios. Pero el 6% de las personas dice, acá no hay nada de esto bien resuelto. Eso es 6 veces mayor que lo que estamos encontrando en las empresas reconocidas. En la parte de el compromiso ya nos movemos a una mirada diferente, que es la conexión afectiva de la persona con su equipo, con la organización, con su contribución. Este tiene un impacto muy positivo en su desempeño. El compromiso se plantea en múltiples planos. Qué tan conectado estoy yo con la misión, con la visión, con el trabajo, con el líder, con los líderes, con la organización en general? Esta organización se materializa en el esfuerzo y en el deseo de permanencia. Nuevamente, miremos acá sectores en los que se ve esto resuelto de una manera muy satisfactoria. La parte gorda de la curva, de la mitad hacia adelante, hablando en términos coloquiales. En general, en todos estos sectores, un resultado muy satisfactorio. Ya acá, a partir de bancos, se modera la valoración, ya está en un nivel satisfactorio. Y acá, desafortunadamente, tenemos un sector clave para el país, servicios gubernamentales, donde
el compromiso demanda atención. Es el único sector en Colombia en el que estamos encontrando que el compromiso deja que desear. La oportunidad de mejoramiento es evidente. Por supuesto, por supuesto, es un sector que tiene una complejidad elevada. Recuerden que cuando hablábamos de aspectos que son muy relevantes en las opiniones de las personas, el sector económico y la propiedad son dos asuntos de la mayor importancia y en servicios gubernamentales concurren los dos, tanto el sector económico como la propiedad. Aún tomando esto en consideración, aún reconociendo eso, lo que estamos viendo es servicios gubernamentales con un resultado en el que el compromiso que se advierte en quienes han podido opinar sobre su trabajo, pues es decididamente más bajo de lo que se ve en cualquier otro sector y ya entra en un terreno donde tenemos que llamar la atención y decir, aquí la oportunidad de mejoramiento es visible. Si uno mira ya el detalle por propiedad, pues se reafirma que la propiedad pública acá tiene un nivel de logro que es significativamente más bajo que el que estamos encontrando en las demás formas de propiedad. El, y, y ya esa diferencia, pues es una diferencia muy, digamos, significativa, apreciable. El compromiso, cuando uno mira el compromiso, encuentra acá ciudades que asociamos como ciudades que denominamos intermedias, no son de las más grandes del país, que están acá al tope de la lista. El compromiso es retado por el desarrollo económico. En la medida que una comunidad va teniendo un mayor grado de desarrollo, en ese momento el compromiso tiende a decaer y por eso se vuelve más retador para una organización mantener el compromiso que era propio de un nivel de desarrollo distinto. Fíjense que acá vamos en la segunda página y acá no ha aparecido Bogotá. Y Bogotá aparece acá. Es el único lugar de Colombia. En todos los demás lugares de Colombia, la información que se recoge en el agregado, en las diferentes ciudades, muy satisfactorio, muy satisfactorio, muy satisfactorio el agregado. Recuerden que en el agregado, pues, queda integrado la que lo está haciendo muy bien, la que la está haciendo más o menos y la que no lo está haciendo tan bien. Pero en el agregado, muy satisfactorio, muy satisfactorio. Ya cuando llegamos a Bogotá, nos movemos a un compromiso diferente. Y no les quepa ninguna duda que esto está íntimamente asociado con el nivel de desarrollo. Vuelvo acá atrás, Cali, Medellín, que son ciudades importantes, Barranquilla estaba en la página de atrás, ¿sí? Pero ya acá Bogotá se ve en un nivel diferente. Y no les quepa duda alguna que la ciudad en la que es más retador ganar un compromiso vigoroso de los colaboradores es Bogotá. Acá es más desafiante este reto y se ve en una mayor movilidad laboral. En otras ciudades pequeñas del país, por ejemplo, esa movilidad es sustancialmente más baja
incluso por la baja cantidad de opciones que hay para trabajar como lugares de trabajo formal. El compromiso, lo que vemos, no se puede disociar de resolver bien aspectos transaccionales. Acá, esto que es muy confuso, que a cada puntico de esos es una organización en Colombia que se ve acá, que más o menos el 66% del compromiso es posible resolverlo a partir de asuntos transaccionales. El 34% no. Eh, entonces, ahí está el reto, el de poder alcanzar un compromiso suficiente aún con una, aún con con aspectos transaccionales bien resueltos. Los aspectos transaccionales por sí solos no resuelven el compromiso, resuelven buena parte de ese compromiso, pero por sí solos no lo resuelven de manera completa. Si uno mira el compromiso en las organizaciones reconocidas como los mejores lugares para trabajar en Colombia, con respecto a las que no fueron reconocidas, pues la diferencia es muy apreciable, son 25 puntos aproximadamente. Y uno advierte que hay, que en general en estas organizaciones el logro que prevalece es muy alto sobre los diferentes aspectos evaluados. ¿Cuál es el aspecto más retador de todos los que tenemos acá? El sentido del trabajo. ¿A qué hace referencia el sentido del trabajo cuando se mira el índice del compromiso? Si mi trabajo tiene un significado especial, si no es un trabajo más. Y ahí hay, si se quiere, la mayor oportunidad de mejoramiento. Y por supuesto, no es algo fácil de resolver cuando el trabajo entra en en responsabilidades que se denominan muy operativas, donde la rutina podría ser un elemento muy intensamente sentido por el colaborador y consecuentemente en ese momento podría sentir que ese trabajo no hace una diferencia especial en su vida, no, en el, no como quisiera. El vínculo, la solidez de esa relación entre el colaborador y la organización, pues en las empresas reconocidas es inmensamente superior a las empresas no reconocidas. Estamos hablando acá de más de 25 puntos más. ¿Y esto en qué va a derivar? Pues es una cosa muy sencilla. Las personas, esto lo que nos está diciendo es, en las empresas reconocidas, las personas quieren estar vinculadas por mucho más tiempo. Ahí está la gran diferencia en la capacidad de creación de valor de un gran lugar para trabajar. Cuando un colaborador está vinculado por mucho más tiempo, comprende mejor la forma como se crea valor, comprende mejor dónde están las oportunidades, comprende mejor cómo podrían capitalizarse esas oportunidades y entonces terminan generando un círculo virtuoso en el que la organización crea más valor gracias al ambiente laboral y también hay quien dice que es por que es gracias a esa creación de valor que se produce ese mejoramiento laboral. Ese ya es entrar en una discusión filosófica que fue el primero el huevo o la gallina. El hecho cierto es que ahí una persona está ya participando o la organización y las personas están participando de una dinámica virtuosa de creación de valor. En lo que hace ya al ambiente laboral, pues el ambiente laboral supone ver todo lo demás, todo lo que toca a que sea relevante para esa experiencia del colaborador,
tanto tangible como intangible. Eh, Acá está todo lo que una organización podría ofrecerle a un colaborador y la complejidad pues está asociada a la complejidad humana. Cada persona es un observador diferente y entonces no solamente hay que resolver ese objeto observado, sino hay que procurar que el fenómeno psicosocial sea un fenómeno que es el que surge de la mirada particular de cada colaborador, se resuelva de una manera positiva para él. Cuando uno entra al ambiente laboral, nuevamente en el agregado, muchos sectores diciendo un resultado muy satisfactorio. Y ya acá se produce la transición que nos lleva a referir a un resultado satisfactorio. De todos modos, estamos hablando de la parte gorda de la curva. Ahí está la mayoría. Y tenemos acá un llamado de atención a servicios gubernamentales. Están visiblemente atrás de lo que comunican otros sectores y ya entra en el terreno donde es necesario decir la opinión sobre el ambiente laboral en servicios gubernamentales demanda atención. Y debo reiterar, el sistema toma en cuenta que ese sector es un sector complejo, que es un sector que demanda, que tiene sus complejidades, aún así, acá se está llamando la atención. Andrés. Jaime, tenemos dos preguntas que nos hacen por internas. La primera, por parte de Eliana Venegas, nos dice, para mejorar el ambiente laboral en las empresas, las entidades competentes que están haciendo, ¿qué están haciendo para mejorar esos factores que afectan? Ya que pienso que esto va muy de la mano en capacitar a los empleados, no solo desde grandes, sino desde pequeños, en resolver conflictos, en este caso, en las empresas o en la vida, culturizar, capacitar, etcétera. ¿Esto influye en la parte personal también? Bueno, para Eliana tendría que decirle que con un poquito más de información, yo creo que va formando una idea clara de qué es lo que hay que resolver acá. Porque no solamente se trata de ver, ¿cierto?, cómo el nivel de resolución, sino también de aprender, ¿cierto?, dónde están los principales ejes que conducen a que una organización sea reconocida como un gran lugar para trabajar. Con un poco más de información, seguramente vas a ir formando una opinión muy nítida sobre cuáles son esos que podríamos denominar factores críticos de éxito. Por supuesto, por supuesto, lo que nosotros logramos como comunidad, aún antes de la experiencia laboral, pues es importantísimo, porque nos da recursos para podernos desenvolver socialmente. Si hay unas unidades familiares muy sólidas que hayan nutrido a esos hijos que han crecido en esos espacios de muy buenos recursos de tolerancia, de comprensión, de reflexión, pues no hay duda de que ahí se está haciendo un magnífico aporte para que una persona se pueda desenvolver socialmente. También nuestros logros sociales ya en un plano más amplio, lo que tiene que ver con el respeto a la vida, el respeto a otras opiniones, la forma como debatimos, pues todo eso, de alguna manera, pues va permeando a nuestro lugar de trabajo y va facilitando o haciendo más compleja la relación que formamos dentro de esos espacios. Esto es una consideración más amplia y ahora vamos a poder ver qué cosas son las que
las que probablemente Jaime, tienden a ser más disculpa, yo te efectivas. interrumpo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Me oyes, Andrés? Sí, señor, ya. Perdóname que te perdí por un segundo. Eh, Eliana también hace una pregunta posterior a la que acabas de responder y nos dice, ¿por qué en Bogotá hay mayor inestabilidad en las empresas? Muy bien. La mayor inestabilidad tiene una respuesta muy directa, o tiene dos respuestas muy directas. La primera, hay más opciones para las personas. Eh, si uno trabaja en una ciudad muy pequeña de Colombia, las opciones de empleo formal están limitadas a veces a un puñado, ¿cierto?, de empresas. Muy poquitas, casi que uno sabe el nombre de todas ellas. Entonces, en ese momento, eso, pues, inevitablemente se traduce en una mayor estabilidad y una ciudad con muchas opciones o con muchas más opciones a una mayor inestabilidad. Por otro lado, las personas, en la medida que van teniendo un mayor desarrollo en todos los planos, incluso en el económico, van incrementando su nivel de exigencia. Una persona acá en Bogotá, por ejemplo, está evaluando a su empleador, también viendo o escuchando lo que está pasando en otras geografías, en otros países. Ese tipo de exigencia es probablemente mucho menor para quien trabaja en una ciudad muy pequeña. Entonces, acá más de un colaborador lo hemos escuchado que nos dice, eh, hasta acá los acompaño, no porque crea que ustedes son un mal empleador, sino porque quiero intentar proyectarme en otro país, en otro tipo de actividad, porque sé que hay posibilidades interesantes en otras geografías. Ese tipo de exigencia, pues tiende de posibilidad, tiende a ser mucho más elevada en Bogotá que en cualquier otra ciudad de Colombia. ¿Había una segunda pregunta o una tercera pregunta antes de otra persona o eran dos de Liana? Andrés, estás en silencio. Ya, qué pena, Jaime, muchas gracias. Y vamos a hacer en este momento una última pregunta para poder avanzar con la presentación. Esta nos la hace Miguel Montenegro, Jaime. Buenos días. No, perdona. Están preguntando, y esto es una aclaración general para todos. Luego de la presentación, vamos a enviar a los correos electrónicos con los cuales se registraron a nuestra webinar el día de hoy la presentación que ustedes están viendo en pantalla y que nos está presentando Jaime. Perfecto. Una última pregunta, ahora sí, Jaime. Jaime, una recomendación para fortalecer el vínculo de los colaboradores para una compañía del sector transporte, específicamente el transporte público en Bogotá. Esto dado que la base son operadores, conductores, y la rotación es bastante alta. Sí, entiendo el sentido de la pregunta, el deseo de la pregunta. Eh, Busquemos un espacio distinto, un espacio particular para que hablemos de eso con el mayor gusto. Le pido a Andrés que Ok, nos facilite tendiendo el puente para que podamos hablar con propiedad y con buen soporte de los datos para que podamos sacar buen provecho de esa inquietud, porque merece ser tratada con mucho cuidado. Es una actividad compleja, pero debe también tener ciertas formas de ser resueltas y entonces quisiéramos poder opinar con un mejor respaldo del que tenemos para esta reunión. ok, Jaime, muchas gracias. Eh, Voy a hacer esta última, Jaime, porque ya han preguntado dos personas algo muy similar y es respecto al sector público.
nos preguntan qué se piensa o qué tenemos nosotros en cuenta eh, para seguir apoyando como firma al sector público, pues desde la gestión, por supuesto, del ambiente laboral, o cómo creemos que podemos apoyar ese gran reto que tienen las entidades públicas para mejorar, por supuesto, la gestión y la percepción que tienen los colaboradores de su ambiente laboral, Jaime. Muy bien. Y permítame incentivar la participación. Si hacen preguntas realmente bienvenidas. Sí, nos alargamos un poquito el ejercicio, pero no dejemos preguntas sin atender. Lo primero en relación con el sector público es reconocer su importancia. El sector público es clave para el país. Una mejor Colombia pasa por el sector público. Y sobre eso no tenemos la más mínima duda. Entonces, esto no es un asunto que uno mire simplemente como cultura general. Esto nos toca a todos y hay que ver cómo se consigue una mejor opinión sobre los aspectos que se están viendo como muy necesitados de mejoramiento en el sector público. Eso es lo primero. Lo segundo, el sector público es naturalmente complejo. Eso no se puede ignorar. No podríamos de ninguna manera movernos a una evaluación que ignore su complejidad. Una tecnología como el contextual assessment es esencial en esto. El contextual assessment nos dice, mire, no es posible evaluar muchas de las opiniones del sector público como las evalúa usted en el sector privado. Bájese de esa nube. Hay que evaluarlas en un plano diferente, porque evidentemente se mueven en rangos muy distintos a los que son posibles en el sector privado. Pensemos, por ejemplo, en algo como los ascensos. Pues muchas denominaciones o asignaciones de responsabilidad en el sector público pues no participan de este concepto de ascenso como lo conocemos en el sector privado. Son más designaciones que llegan por decisiones de tipo político. Se ha nombrado como director de esta entidad a esta persona y esa persona ni siquiera era conocida dentro de esa entidad. Entonces, decididamente, pues ahí se mueve a un plano de evaluación muy diferente. Entonces, eso es lo segundo que hay que comentar acá. El sector público demanda unos espacios de evaluación muy cuidados y la tecnología pues nos apoya para que eso sea así. En tercer lugar, el, ¿qué se ve? El sector público, el sector público, que es el sector que ha venido sumándose a esto. Hemos tenido organizaciones públicas reconocidas como grandes lugares para trabajar. Eso el, tuvimos ahora, en esta última lista, el mejor lugar en un rango de empresas entre 300, 1.500 colaboradores. La primera empresa de ellas, pues fue una empresa que toca al sector público. Entonces, lo recuerdo acá, el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, no estamos hablando acá de algo que sea imposible para el sector, pero ciertamente hay entidades dentro del sector que, en las que estamos recogiendo opiniones abundantes de colaboradores que están diciendo, acá las oportunidades de mejoramiento son más que obvias. No es que estemos siendo muy exigentes. Acá ya es muy evidente que estamos incurriendo en cierto tipo de prácticas que no favorecen un buen ambiente laboral. Entonces, habría que decir
habría que decir que ya es necesario acrecentar esa sensibilidad, porque podría ser que quienes tienen responsabilidad de gestión de personas en el sector público sientan que como las cosas son más difíciles y lo son, pues ya se puede mover a un mayor nivel de permisividad. No, habría que decir que ya acá hay una raya que está siendo traspasada y eh, que es necesario fortalecer la sensibilidad sobre los diferentes equipos de liderazgo para decirles, les pido acá una mayor atención a su aporte al ambiente laboral. Y este comentario lo hago a raíz de algo que vamos a ver dentro de unas pocas diapositivas. Sé que así planteado de pronto es muy difuso, pero es necesario, si se quiere aportar en esta dirección, pues dar una mirada ya más particular a cada realidad organizacional, porque no hay duda que pues estamos encontrando diferencias supremamente importantes. Bueno, permítame, voy siguiendo acá, pues esto reafirma lo anterior, y acá cuando vemos el ambiente laboral, vemos al tope de la lista ciudades pequeñas. Por supuesto, uno podría decir, esto de pronto está conectado con unos menores niveles de exigencia. Seguramente sí. Menores oportunidades. Seguramente sí. Pero no todo esto podría explicarse simplemente por ese hecho. Y acá se ve que los dos lugares de trabajo donde ya uno diría que el ambiente laboral está más exigido, acá estamos viendo uno, Cartagena, y acá estamos viendo otro. Bogotá es la ciudad más compleja para la gestión del ambiente laboral, lejos en Colombia. Si uno mira el ambiente laboral en compañías con un nivel de logro muy sobresaliente, reconocidas, pues su nivel de logro es muy sobresaliente, muy por encima de lo que vemos en las que no han sido reconocidas. En un ejercicio de estos es clave velar, estar atento a la opinión de las minorías. Podría pasar desapercibida o en su condición de minoría, pues simplemente cuando se agrega la información, desaparece. ¿Qué estamos viendo? Que las personas que se consideran a sí mismas una minoría étnica están manifestando una opinión sobre, si se les trata con equidad, que tiende a ser baja en relación con en relación con las mayorías. Entonces, y esta es la opinión que es decididamente más importante, porque ellos son, si se quiere, los más vulnerables. Y ellos están diciendo, no, yo siento que el que sea un afrodescendiente o eventualmente una persona en la que haya, como hay por ejemplo en algunas zonas del Cauca, en algunas zonas rurales de Colombia, una mayor presencia de nuestros indígenas, ahí algunos de ellos dicen, yo siento que por mi condición étnica recibo un tratamiento diferente en esta organización. Ciertamente un asunto de atención. En género, ¿hay alguna oportunidad? Las mujeres tienen una opinión sobre el tratamiento con equidad, independientemente del género, que es sensiblemente más baja que la que manifestamos los hombres. Ahí hay alguna oportunidad. En lo que hace a la edad, las personas mayores sienten que su condición de persona mayor los va relegando, los va marginando en la organización. ¿De qué manera se fortalece la confianza en la organización? Ustedes van a ir viendo abajo los aspectos que son
más determinantes para aquellas personas que han preguntado qué se puede hacer para mejorar el ambiente laboral, mejorar la confianza. Acá están diciendo las personas, miren, lo que nosotros ponemos más atención es que los líderes hagan lo que digan, que incentiven la participación de las personas, que procuren equidad en los ascensos. Eso es lo que hace la mayor diferencia. Si ustedes quisieran salir de acá a decirle a sus líderes qué tendrían que hacer para contribuir al ambiente laboral, estos tres aspectos son los de mayor influencia en las opiniones de las personas. El índice de liderazgo, pues hace referencia a cómo perciben los colaboradores las competencias de sus líderes. ¿Y por qué hacemos este zoom? Porque ya se ha visto que esto tiene una influencia extraordinariamente elevada en la opinión de los colaboradores. Las organizaciones que invierten en el desarrollo de competencias de sus líderes están haciendo un aporte directo a la capacidad de creación de valor. Esto que ustedes ven acá, pues es extraordinario. El 87% de la opinión de las personas sobre el ambiente laboral viene determinada por la opinión que la persona tiene de su líder. Es decir, es en el ejercicio del liderazgo donde se hace la diferencia en relación con el ambiente laboral. Cuando uno mira el índice de liderazgo, encontramos acá dos organizaciones sobre las que quiero hablar, porque tienen un resultado sobresaliente. Fíjense que la primera de ellas es el sector servicios de tecnología de la información, hardware, software en general. ¿Por qué esas organizaciones están a la cabeza? Por una razón muy sencilla. Es el sector más competido en Colombia hoy. Es el sector donde hay un mayor desbalance entre oferta y demanda de competencias profesionales. Entonces, estas compañías están teniendo que dar una batalla muy fuerte desde el liderazgo. Una compañía en este sector que tenga un pobre ejercicio de liderazgo está perdida, no tiene forma de crear valor significativo para sus grupos de interés. Entonces, acá es muy interesante cómo la competitividad se gana desde el liderazgo. Y el de comercio de químicos y derivados, probablemente ese nombre no les dice gran cosa, pero ahí están, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, que es un sector que muy importante en la economía y que donde hay una actividad económica enorme, todo el sector salud es un sector en el que el líder típico, pues es un líder supremamente atractivo, muy bien estructurado, muy bien armado para que sus equipos se desenvuelvan en un plano superior. Fíjense que acá hay una diferencia apreciable entre estos dos sectores y las organizaciones que siguen, que están en un nivel muy satisfactorio. Acá hay organizaciones en un nivel muy satisfactorio. Y acá entramos en niveles satisfactorios. Y como hemos hablado de servicios gubernamentales, habría que decir que la opinión que se tiene
sobre los líderes en servicios gubernamentales en general es una opinión satisfactoria. Recuerden que estamos viendo información agregada. Esto pone a pensar entonces que los ejes de intervención no pasan tanto por el desarrollo de destrezas de liderazgo, sino por la atención a otros aspectos que son necesarios de atender en la experiencia que manifiesta el colaborador en relación con sus necesidades y expectativas. En lo que hace a propiedad, acá se ven resultados muy satisfactorios y satisfactorios en el agregado en función de la propiedad. Cuando uno mira el lugar de trabajo, nuevamente, ciudades pequeñas al tope. Medellín, una ciudad grande que tiene una opinión muy satisfactoria sobre el desenvolvimiento de sus líderes. Bogotá, acá está sensiblemente mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Quisiera llamar la atención sobre Bogotá. Fíjense que Bogotá, en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de su líder, está en un nivel muy satisfactorio. Ese es un recurso muy fuerte para tratar de confrontar lo que veíamos ahora en términos de movilidad y en relación con el ambiente laboral. Si uno mira el resultado de estilo de liderazgo, pues uno acá ve que estas organizaciones reconocidas pues ponen una cota muy alta en términos de logro, es lo que más cuidan. No les quepa duda de eso, ¿cierto? Cómo llevar una organización a un reconocimiento, pues a un logro muy importante de su ambiente laboral, pues no les quepa duda de que tienen que poner un esfuerzo significativo en los estándares de liderazgo de sus líderes. Recomendar a la organización, a familiares y amigos, pues es algo que se espera como primera referenciación de una organización en el medio. Y acá se ven organizaciones en las que hay una propensión a esa recomendación sobresaliente. Servicios corporativos. En servicios corporativos, ¿quiénes están? Principalmente cajas de compensación. Esos son servicios de naturaleza corporativa. Seguros, industria de productos alimenticios, industria de minerales no metálicos. Ahí hay organizaciones que tienen logros muy destacados y que se ganan esa recomendación de sus colaboradores. Acá ya se va uno moviendo a un plano diferente de logro. Acá ya entramos, comenzamos a ver organizaciones en un nivel satisfactorio. Y acá vemos dos sectores económicos que tienen visibles oportunidades de mejoramiento. Servicios gubernamentales, hemos hablado suficientemente sobre este sector. Acá el otro es el de subcontratistas de procesos organizacionales. Y acá están principalmente los centros de contacto, una actividad muy compleja, muy compleja. Lo cual no significa que sea imposible conseguir resultados sustancialmente distintos. Una compañía enorme, la más grande del país, ¿cierto? Fue el segundo mejor lugar para trabajar en Colombia, Teleperformance, y está en este sector. Entonces, esto es perfectamente posible, pero es un sector que es estructuralmente muy desafiante por la naturaleza de su trabajo y por ciertas cosas que concurren en él.
Y en lo que hace a propiedad, pues la pública es la que tiene una menor propensión de recomendación por parte de sus colaboradores. Si vemos recomendaciones por ciudades, nuevamente ciudades pequeñas y ya en la medida que uno va avanzando, encuentra acá ya las ciudades más grandes y, y con un resultado disonante con respecto al que hemos visto en los otros lugares de trabajo, el de Bogotá. No es malo, pero en todos los demás, esa recomendación de su empleador está en un nivel muy satisfactorio. En Bogotá está en un nivel satisfactorio. Acá, en las organizaciones reconocidas, pues hay un nivel de logro muy superior y es interesante encontrar que aún en organizaciones reconocidas, el 0,7% de las personas, es decir, una de cada 140 personas, dice, yo no recomendaría a mi empleador, aún en las empresas reconocidas. Esto es ciertamente retador. Y en las no reconocidas, esa no recomendación es el cuádruple, es 4 veces más grande. Orden de magnitud, una de cada 35 personas no recomienda a su empleador. Muy bien, ya vamos terminando. ¿Cuáles son las prioridades que así en el agregado uno siente, uno detecta que son las más relevantes? Entonces, acá esto de fortalecer la meritocracia y combatir el favoritismo. En las empresas reconocidas esto no tiene tanta importancia. En las no reconocidas, esto es lo más importante. Ese uno que ustedes ven ahí al lado, al final, está diciendo, mire, en el agregado, esto es lo más importante para las personas. Y nos sorprende, porque la sensibilidad que tenemos acá en Colombia sobre asuntos que tocan al favoritismo, pues es enorme. Todos los días, cuando uno escucha noticias, pues uno le queda la sensación de que, de que hay decisiones que se toman y que están influenciadas por el favoritismo. Por otro lado, motivaciones de los ascensos. ¿Por qué fulanito de tal, sutanita, está siendo favorecida con este ascenso? En organizaciones no reconocidas. Eso es muy importante, muy importante. Y en organizaciones reconocidas que también tienen sus prioridades, la mayor de todas, el sentido del trabajo. Que el trabajo para las personas tenga un significado especial. Acá estamos terminando, nos hemos pasado unos 6 minutos del tiempo que teníamos previsto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión en relación con estos resultados, bienvenido. Reafirmo lo que comentaba Andrés hace un momento, en el sentido de que esta información este informe les va a ser enviado a las direcciones electrónicas que ustedes registraron para participar en esta actividad. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu intervención, por toda la información brindada a través de este informe. En este momento no tenemos más preguntas por responder. Entonces yo creo que podemos ir cerrando la sesión. De nuevo, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les estaremos enviando vía correo electrónico a los correos con los cuales se registraron en esta webinar la presentación del informe que mostramos el día de hoy. De nuevo, muchas gracias, Jaime, y a todos los participantes. Esperamos verlos en los próximos informes del 2025. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias a todos los participantes. Buen día para todos.